Dijimos que en el estudio de Lucas llegamos al capítulo 23 y llegamos a un punto climático no solo de nuestro libro, sino que de la historia. Vamos a leer. Hoy día va a ser diferente. Vamos a leer todo un relato acerca de la crucifixión y lo vamos a ver de manera panorámica porque hay tanto aquí, algunos detalles que lo vamos a ir viendo semana a semana, donde queremos ver también, al menos lo que Lucas nos ha dejado por escrito en cuanto a este relato de la crucifixión de Cristo. Pero hoy día verlo, en cuanto de manera panorámica, ¿qué es lo que vemos? Cuando usted ve una cruz, algunos han ido a ciertos lugares turísticos donde, por ejemplo, hay un Cristo Redentor en Río, ¿verdad? En mi ciudad, en Coquimbo, hay una cruz que se llama la Cruz del Tercer Milenio, que se hizo para el año 2000, grande, y un montón de lugares icónicos tienen por allí alguna cruz, y nosotros vemos la cruz y surgen muchos pensamientos. Algunos tenemos un himno que habla de la vergonzosa cruz, pero para algunos también traen con un collar colgando una cruz identificario de bueno, yo me represento como cristiano. Para algunos puede ser algo donde trae quizás tristeza, dolor, de recordar lo que pasa en la cruz. Algunos pensarán en victoria, pero siempre hay distintos pensamientos cuando nos enfrentamos a la cruz. Yo quiero que leamos hoy y luego ver de alguna manera en panorama qué es lo que la cruz está mostrando, ¿no? ¿Qué es lo que la crucifixión de Cristo nos muestra en términos generales, panorámicos? Y luego vamos a ir semana a semana, vamos a estar a lo menos 3 semanas aquí en este pasaje, viendo algunos detalles. ¿Qué pasa con Simón? ¿Qué pasa con las palabras que dice Cristo allí? Y de qué manera podemos sacar lecciones de ahí. Así que vaya conmigo, Lucas 23, del verso 26 al 49. Yo voy a leer allí, acompáñenme usted, Lucas 23, del verso 26 al verso 49. Dice así: y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Verso 32. Llevaban también con él a otros 2, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Verso 46. Entonces Jesús,
clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos estudiar tu palabra libremente, reunirnos hoy día con el deseo de aprender y ver qué es lo que tu palabra tiene para nosotros. Pero oramos para que tu Espíritu use tu palabra para hablarnos, para animarnos, para convencernos a aquellos que aún necesitan ser convencidos de pecado, Señor, y a nosotros también ver la realidad de la cruz en nuestra vida. Señor, te encomendamos este tiempo a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Siempre es difícil hablar de la crucifixión, ¿no? No es un tema cómodo, porque hablamos de muerte, no es cómodo hablar de la muerte. Mucho menos cuando vemos quién está muriendo allí y la forma en la que está muriendo. Tiene que haber sido 20 años atrás, salió la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo. Los que la vieron y estuvo en el cine, era bastante desgarradora porque era bien, a diferencia de las anteriores que eran más artísticas, de mostrar más la enseñanza de Jesús. Este se basó en la pasión, en las últimas horas y días de Jesucristo con los suyos, especialmente y de manera bastante gráfica en la crucifixión. Y hay quienes no podían ver eso y cuando salió la película la gente salía del cine llorando por lo que había visto. Y sin duda, siendo que lo que siempre yo le digo a mis hijas cuando ven alguna película, dicen: eso es verdad, no, eso está actuado, puede estar basado en hechos reales, pero todo lo que sucede ahí es ficción, ¿no? Y aun cuando esto puede estar basado en hechos reales, siempre es ficción. Creo que los hechos que ocurrieron son más crudos de lo que realmente lo pueden graficar cualquier artista, ya sea cinematográfico o incluso a los que nos gusta la pintura. Rembrandt y otros más han hecho retratos de un Cristo crucificado y aún allí no alcanza a graficar lo que está sucediendo. Ahora nosotros pensamos en términos de lo que está pasando, ¿no? El letrero que pusieron arriba, los clavos, la corona de espinas. La semana pasada vimos el castigo que hace Pilato a Jesucristo y ver detalles que hay allí. Pero hoy yo quiero ver, de alguna manera, tomando todo este pasaje, como dijimos, de manera panorámica, un resumen de la crucifixión, porque en las semanas que vienen vamos a ver algunos detalles. Por ejemplo, cuando Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, o Padre, otra vez dice: Padre, perdónalos, porque no. ¿Qué significa eso? ¿Le está realmente otorgando un perdón? ¿Y qué significa esas palabras de Cristo allí? O las palabras de este ladrón que estaba al lado, ¿no? Estos hombres, al menos uno de ellos: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Cristo a esto. Esos detalles los vamos a ir viendo en las próximas semanas, pero hoy día quiero ver así en panorama y ver de alguna manera, presentar al menos 4 cosas que ante la cruz son reveladas para nosotros. Y lo primero, que al enfrentarnos a la cruz, más allá del castigo típico de los romanos del siglo I, más allá de ver a nuestro Salvador allí crucificado, que para aquellos que somos creyentes sabemos qué significa, que Él tomó nuestro lugar allí, ¿verdad? Pero ver que lo primero que habla la cruz y lo primero que nos muestra es lo atroz del pecado humano. A través de la historia nosotros podemos recopilar hechos tan malvados, tan trágicos para la historia humana, como algunos tan recientes: 2 bombas atómicas en Japón, hechos actuales como la matanza que hay en Gaza, en Rusia y un montón de otros lugares. Podemos ver atrocidades que suceden en países, aún en nuestra propia sociedad. Vemos la maldad, la atrocidad. Prendemos las noticias y vemos: hombre mató a su esposa, a sus hijos, los descuartizó y nos
y queremos cerrar nuestros oídos y tapar nuestros ojos para evitar ver la maldad del ser humano. Pero si acaso la humanidad se rebajó tanto en su nivel de pecaminosidad, fue en este momento. Porque en el momento cuando están crucificando al Señor, el hecho que están tratando... A nosotros nos duele cuando escuchamos la noticia de que hay un abuso contra niños, ¿sí o no? Cuando un parricidio, ¿no? Padres matan a sus hijos, niños inocentes. Cuando a veces en una balacera de balas cruzadas un niño muere, ¿verdad? ¿Qué culpa tenía este inocente? Pero si hay alguien que verdaderamente es inocente delante de Dios, es este que está crucificado allí. Entonces, al ver la cruz allí y ver que Cristo está crucificado, lo primero que notamos es lo atroz de la pecaminosidad del ser humano. Y no hablamos del ser humano desde sacándonos a nosotros de allí, sino incluyéndonos. El horror de la violencia, de alguna manera, es proporcional a la inocencia de la víctima. Por eso es que nos sorprendemos y nos da rabia cuando vemos que hay personas inocentes que sufren, ¿no? Niños ahí en Gaza que están muriendo de hambre, en África, en otros lugares. Cuando vemos esa situación, por supuesto que nos duele, nos causa horror, pero aquí vemos que el verdadero inocente... hay una serie de policías que yo veía un tiempo ahí en Nueva York y tenían una jerga ahí entre los policías, no sé si se da acá, yo la veía en esta serie, que cuando un mafioso mataba a otro mafioso, decían, bueno, es un servicio público, ¿no? Entonces decimos, bueno, un tipo malo mata, o un asesino mata a otro, del punto de vista humano, dicen, bueno, no es tan malo. Y viene a ser malo igual, ¿no? La muerte es mala en cualquier índole. Pero por eso cuando vemos que hay alguien que verdaderamente es inocente, es maltratado y es abusado, por supuesto que nos causa estupor y rabia. Pero cuando vemos aquí al que verdaderamente es inocente, que está siendo no solamente muerto, sino que está siendo, si puso atención al relato, dice que recibió burlas, escarnio. Vimos allí que aquellos que estaban sufriendo con él le pedían, bueno, sálvate, si dices quién eres, sálvate y sálvanos a nosotros. Los que estaban abajo les decían, bueno, bájate de ahí y sálvate, si acaso eres verdaderamente el rey. Como ellos decían, si salvó a otros, ¿por qué no se puede salvar a sí mismo? Entonces se burlaban de torturar a esta persona mientras está ahí en la cruz, desvaneciéndose. Y este verdaderamente fue el crimen más atroz que nos podríamos imaginar. Vemos la historia, como dije, hacia atrás y reciente, y vemos que sí, hay muchas cosas atroces en el mundo, pero si hay algo que representa realmente la pecaminosidad del hombre, es la cruz. Es que, mire, vaya conmigo a un pasaje, Juan capítulo 3, un poquito más adelante de Lucas. Si no quiere, yo se lo voy a leer para que no se pierda aquellos que están ahí en Lucas, pero Juan 3, verso 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Juan 3, 19. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, Jesucristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. La oscuridad del corazón humano nunca fue tan profunda como cuando están crucificando al Hijo de Dios, allí en el Gólgota. Por eso Dios nos dice ahí el relato, ¿no? Cuando estábamos leyendo, que cuando era la hora sexta, verso 44, volviendo a Lucas, dice, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena. Cuando eran el mediodía, ¿cuál es el punto más iluminado del día? A las 12, ¿verdad? Cuando el sol está en lo más alto. Bueno, a esa hora, hasta las, por lo menos las, dice ahí, de la hora
sexta, ¿no? Cuando era la hora sexta hubo tinieblas hasta la hora novena, por lo menos 3 horas allí de tinieblas, completamente oscuridad. Y sin duda esto es una obra de Dios, ¿no? Dando de alguna manera un mensaje a estos hombres que no se han arrepentido de lo que están haciendo y que están amando más la oscuridad que la luz. Y les vino oscuridad, literal, en ese momento. No fue un eclipse, ¿no? Era imposible, porque durante la fiesta de la Pascua hay luna llena, es imposible que haya un eclipse allí. Entonces fue un milagro enviado por Dios para que los hombres allí temblaran ante la oscuridad que se les venía encima, de manera literal, pero también de manera espiritual. Porque el corazón del hombre, dice Jeremías, es engañoso, es perverso, es lo más retorcido que hay. Y tu corazón y mi corazón no queda en excepción en cuanto a esto. La dureza del corazón humano se aprecia aquí en los líderes que ni siquiera cesaron de burlarse. Ignoraron la señal del cielo que Dios estaba dando. Simplemente ellos querían acabar con su cometido de deshacerse de Jesús, pues estaba afectando a sus intereses. Ellos, al menos los líderes, son culpables porque ellos habían visto los milagros de Cristo. ¿Se acuerdan? Muchos de ellos vieron sanidad, que el Señor echó fuera demonios, que hizo muchos milagros. Aún así, con todos los milagros que hizo Cristo, ellos seguían pidiendo una señal más. Danos una señal, si acaso realmente eres el Hijo de Dios. Y lo rechazaron voluntariamente a sabiendas, incluso se burlaron de él, como dice aquí en el verso 35 de Lucas. El pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si es el Cristo, el escogido de Dios. A ver si realmente dice quién es, que se salve. Se burlan, los rechazan. Los soldados romanos, ahí los versículos siguientes, también fueron culpables de burlarse, aunque ellos más bien por ignorancia. Muchos otros simplemente se quedaron mirando por curiosidad. Verso 35, como dice ahí, el pueblo estaba mirando ahí, quizás por curiosidad, pero allí los ladrones en la cruz se burlaban, aunque uno después se arrepintió, eso lo vamos a ver más adelante, pero al principio, cuando vemos Mateo y Marcos, ese también se burlaba, ¿no? Ambos se estaban burlando, pero hubo un momento, algo hizo en la mente de este otro que lo lleva después a pedir al Señor que lo recuerde. Pero las multitudes presencian, y tal como lo dice el texto, este espectáculo, verso 44, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo. Era realmente un espectáculo, pero era un espectáculo, como dijimos recién, de lo atroz del corazón humano. Lo que está evidenciando la cruz allí es el espectáculo de la pecaminosidad del corazón del hombre. Y no debemos ignorar esta realidad, pues sabemos que una de las obras del Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo dice que cuando venga el Espíritu, dice que Él va a convencer al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y juicio. ¿Por qué el Espíritu Santo tiene que convencer a las personas de pecado? Porque la Escritura nos dice que todos somos pecadores, que no hay justo ni aun uno, no hay quien haga el bien, dice que se esté si nunca peque. Todos somos pecadores, pero nuestra tendencia humana es decir: pero yo no soy tan pecador como X, como fulano. Yo no soy tan pecador como estas personas que están aquí. Pero Lucas está describiendo esta escena no solo para mostrarnos el pecado de quienes crucificaron al Salvador, los gobernantes, el pueblo en general. Aún incluso es llamativo el detalle al final, en el último versículo que leímos. Dice: pero todos sus conocidos, verso 49, y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Porque sabemos que los únicos que quedaron al pie de la cruz fue al menos su madre María y uno de los discípulos, que era Juan. Probablemente había alguna otra mujer allí, pero al menos ellos estaban allí, el resto de lejos. Entonces Lucas no solo nos está describiendo, y la cruz nos está mostrando
lo pecaminoso del corazón de las personas que están aquí, sino Lucas nos deja esto para que nosotros podamos examinar nuestro propio corazón. Aunque no seamos como estos líderes religiosos, o no nos queramos reconocer como ellos, todos nosotros, ¿se acuerda que dice Isaías 53? Todos nos descarriamos como ovejas. Isaías 53, verso 6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero el Señor cargó en él el pecado, la iniquidad de todos nosotros. El miércoles cantábamos esta alabanza, ¿no? El glorioso intercambio. Como Isaías 53 nos muestra él y nosotros. Su herida por nuestra sanidad. Su inocencia, su justicia por nuestros pecados. Entonces, al enfrentarte a la cruz, deja que el espectáculo de la cruz, así como nos abruma el pecado al ver el acontecer de nuestro mundo, tanto para atrás como ahora, bueno, al enfrentarte a la cruz, también ten la misma actitud con tu propio corazón, porque tu corazón no es diferente. Por los mismos pecados tuyos como los del resto de la historia de la humanidad, Cristo los pagó allí en la cruz. Porque lo que nos dice la cruz es que la humanidad es pecadora por naturaleza. No porque hicieron algo malo, sino porque nuestra naturaleza, somos así, cometemos actos pecaminosos porque somos pecadores. Esa es nuestra esencia. Y al enfrentarte a la cruz, no empieces a mirar a los que lo crucificaron. Piensa que tú también, y tu pecado también lo llevó allí. Y puedes reflexionar en tu propio corazón y con tu propio corazón. Ahora, lo segundo que muestra la cruz, porque el pecado siempre tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es que siempre hay juicio por el pecado. Santiago nos dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie ni él puede ser tentado, sino que cada uno, cuando peca, es porque de sus propios deseos, dice, desordenados es atraído y seducido, y cuando el pecado ha concebido, da a luz la muerte. Yo tenía un profesor que siempre decía, el pecado no aborta, el pecado siempre da a luz, el pecado siempre trae consecuencias, ¿no? Tenemos la gracia del Señor, y eso lo vamos a ver al final, de que Él nos perdona nuestros pecados, pero los pecados siempre traen consecuencias. Ahora, el pecado, si hay una consecuencia, es que también la cruz nos muestra el terrible juicio de Dios contra el pecado. Porque siendo pecadores por naturaleza, nosotros tendemos a minimizar tanto nuestro pecado como aquel que juzga nuestro pecado. Y la Escritura nos dice que lo que se levanta en contra del pecado es la ira de Dios. No nos gusta ver en la Escritura a un Dios que está airado. Cuando usted y yo nos enojamos, siempre es pecaminoso. Pero tenemos un Dios que es santo y también está airado contra el pecador. Y pensamos que nuestros pecados no es tan malo, ¿no? Y no entendemos por qué Dios se puede enojar tanto y airar tanto con el pecado. Pero la verdad es que la Escritura nos dice que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La palabra pecado ahí es literalmente, en griego, es la palabra que se ocupa para salario. La palabra salario viene de que en ese tiempo se pagaba con sal a las personas, de ahí la palabra salario. Pero el salario nosotros sabemos que es lo que cada uno recibe por el trabajo que ha cometido. Bueno, lo que debemos recibir, lo que es nuestra paga por ser pecadores es la muerte. Y nada menos que la muerte del Hijo de Dios es lo único que podría satisfacer la ira de Dios. Porque, pensamos en términos lógicos, bueno, si la ira de Dios está en contra del pecado y la paga del pecado es la muerte, bueno, que yo muera y así Dios queda satisfecho, pero ¿sabes qué? Tu muerte no satisface la ira de Dios. Había en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, había una forma en cómo el pueblo de Israel, Dios le había dejado instrucciones cómo debía de acercarse.
En el lugar santísimo, en el templo, en el tabernáculo, había una caja que se llamaba el Arca del Pacto, que tenía una tapa que se llamaba el propiciatorio. Y literalmente esta idea significa el asiento de misericordia. Lo que tenía que hacer el sumo sacerdote era derramar sangre inocente de un cordero inocente, primero por él y luego por el pueblo, una vez al año en el día de la expiación, y rociar con esa sangre en la tapa del propiciatorio. Y el significado era que la ira de Dios está en contra del pecado, pero esa sangre apaciguaba esa ira. Y Dios daba, otra vez otorgaba paciencia, como lo dice Cristo, que, ¿no?, en la paciencia de Dios, ¿no?, lo dice en el Nuevo Testamento, los sacrificios eran necesarios una vez, pero ya con Cristo, y lo dice Hebreos continuamente, una vez y para siempre. La sangre de Cristo es la única que puede satisfacer. La sangre de los corderos no satisfacía la ira de Dios. Simplemente la aplacaba por un año. Y así. Y bueno, en el rito judío era un cordero en la mañana, otro cordero en la tarde. Pero cuando viene Cristo y está enfrentado a la cruz, muriendo y derramando su sangre allí. ¿Se acuerda cuáles fueron las palabras de Juan, el primo de Jesucristo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que limpia. La sangre de Cristo es la que nos puede limpiar de todo pecado. Por eso la muerte de Cristo es el único que podía satisfacer la ira de Dios, porque justamente nosotros somos los que merecemos el pecado. Por eso es que Cristo tenía que cargar, que es lo que dice Isaías 53, ¿no? Nos descarriamos como ovejas, pero Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. Por eso el único que puede satisfacer el juicio contra el pecado es Cristo. El juicio de Dios se ve de varias maneras, ¿no? Vemos aquí que mencionamos que Dios oscureció el sol como un presagio de la ira, pero también a todos los presentes que están allí, Jesús les advirtió. Incluso vimos esto que pasa casi inadvertido para nosotros. Cuando Jesús comienza a caminar, en verso 28, a algunas mujeres, verso 27 dice que algunas mujeres lloraban y hacían lamentación por él cuando iba camino de la cruz. Bueno, cuando un hombre, Simón de Cirene, lo vamos a mencionar la semana que viene, ¿quién es este? Comienza a cargar la cruz de Cristo y está tan dañado que comienzan a lamentarse por él. ¿Y qué le dice Cristo? Ay, muchas gracias. ¿Qué les dice? Le dice a ellas: hijas de Jerusalén, no llores por mí, llorad por ustedes, por vuestros hijos. ¿Por qué? Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles. ¿Qué significa eso? Bienaventuradas las que no tuvieron hijos. ¿Por qué? Porque va a venir un día donde no quisieran ver que sus hijos sean muertos. ¿A qué se refiere Cristo? Está diciendo que el juicio sobre la ciudad de Jerusalén era inminente. Y si bien la Escritura habla de que un día Cristo va a juzgar a la humanidad, literalmente esto no pasó hasta una generación. La historia nos dice que en el año 70 la ciudad de Jerusalén fue destruida y quemada completamente. Y las mujeres que probablemente están aquí lamentándose vieron morir a sus hijos pequeños. Si alguna vez has leído el libro de Lamentaciones, Jeremías lo escribe en poesía porque era tan crudo lo que estaba pasando con su pueblo por la destrucción de Jerusalén, siglos antes por los babilonios, que lo pone en poesía. Pero esto es lo que está pasando. Tan grande sería el sufrimiento y la masacre que sería mejor no tener hijos para verlos morir de hambre o ser despedazados por los romanos. Es lo que le está diciendo Cristo, de alguna manera, ¿no? Los juicios temporales de Dios sobre Jerusalén no fueron nada comparados con el juicio eterno del que Jesús advierte a menudo, ¿no? El Señor advierte, ¿sabe? Hay personas que no les gusta escuchar hablar acerca del infierno, pero Jesucristo habló más de la condenación del infierno que del cielo en los evangelios, porque es una realidad cierta, realmente cierta. Marcos 9 le llamó el lugar donde
de tinieblas de afuera, donde hay llanto y crujir de dientes. Lo llamó un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Se acuerda la historia del rico y Lázaro? ¿Se acuerda que decía el rico ahí en el lugar de tormento, clamando por un dedo húmedo para refrescar su lengua, porque estoy en agonía en este lugar? Y a veces creo que nos equivocamos nosotros al centrarnos en el sufrimiento físico de Jesús ahí en la cruz, mientras pasamos por alto que eso es simplemente un atisbo, es un asterisco, es algo tan pequeño de lo que realmente es la agonía espiritual que está soportando. Porque si bien Cristo está sufriendo como ser humano allí, un dolor que es inigualable al que cualquier otro ser humano ha sufrido alguna vez en su vida, pero como hijo de Dios está sufriendo espiritualmente la agonía, que ya la viene sufriendo, ¿se acuerda? ¿De dónde? En el huerto de Getsemaní, ¿qué decía él? Señor, si es posible que pase de mí, está en agonía. Lucas dice que sudando como grandes gotas de sangre. Y es significativo que ninguno de los 4 evangelios describa con mucho detalle el sufrimiento físico de Jesús. No lo describe en detalle. Nosotros lo sabemos en detalle porque vamos a la historia, lo que nos dicen los historiadores de cómo era el castigo romano, ¿no? Y cómo era la crucifixión y la agonía que sufría aquellos que estaban crucificados, porque estaban colgados de sus brazos, y podemos ver todo el tema anatómico, cómo era de dolor, porque no podían respirar. Por eso les ponían un pedestal en sus pies, que también eran clavados, para que pudieran levantarse, ¿no? Y poder respirar un poco, pero al levantarse el dolor era agónico. O sea, en términos físicos, no hay peor tortura que la que sufrió el Salvador. Ahora, nosotros nos podemos fijar en eso, pero nos descuidamos de la agonía espiritual que significa estar allí, cargando con el pecado de la humanidad. Como dije, ninguno de los evangelios detalla o describe con mucho detalle los sufrimientos físicos de Jesucristo. Lucas simplemente dice, verso 33, dice, y cuando llegaron al lugar de la calavera, ¿qué dice ahí? Le crucificaron. No dice ningún otro detalle, simplemente dice allí, todos los que están leyendo, ¿no? En primera instancia el evangelio de Lucas sabían lo que significaba. Lo más probable es que Lucas escribe su evangelio para personas gentiles romanas. Sabían lo que era la crucifixión, la veían en cada ciudad, veían crucifixiones a las afueras de las ciudades. Era algo que ellos podían comprender, no era necesario entrar en detalles. Y es cierto que para la mayoría de nosotros centrarnos muchas veces, ¿no? En estos detalles es lo llamativo, ¿no? Y hemos escuchado clases de lo que significa el patíbulo y la cruz y la corona de espina, el tipo de zarza de ese tiempo. Uno de mis escritores favoritos, Josh Campbell Morgan, leí esta semana algo de él respecto a esto, y él dice lo siguiente, dice, no niego la tragedia de lo físico, pero a menudo siento que en relación con nuestros hijos corremos peligros si hablamos demasiado con ellos de los clavos, las espinas y la lanza. Estos fueron solo detalles secundarios, todos necesarios, sin duda, los reconozco, para hacer visibles ante nuestros pobres ojos humanos algo de los insondables dolores de Dios en Cristo en la cruz. Sin embargo, siempre existe el peligro de que por pura compasión nos ocupemos más del sufrimiento físico que de la agonía espiritual. El propósito del sufrimiento de Cristo en la cruz fue que Él cargó con el terrible juicio de Dios que tú y yo merecíamos. Y sí, está bien los detalles. Eso nos grafica un poco más, de manera más profunda, el dolor que sufrió nuestro Salvador. Pero no te olvides, ya dijimos, la cruz nos muestra lo pecaminoso del ser humano, ¿no? Lo terrible y lo atroz de la pecaminosidad humana, pero segundo, la cruz nos muestra lo terrible del juicio de Dios contra el pecado. Y no tiene que ver con el dolor físico, necesariamente. Eso es un detalle allí. Lo que realmente el propósito del sufrimiento en la cruz, como decía recién, fue que Él cargó con el terrible juicio de Dios que tú y yo merecíamos, satisfaciendo así su ira por nosotros. Si Cristo crucificado es tu Salvador, entonces el día del juicio escaparás
de la ira de Dios sobre los pecadores. No porque sufriste tú o porque fuiste bueno, sino, como dice Pablo en Romanos 8:1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No dice hay poca condenación, el sufrimiento es menor. Dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para aquellos que han depositado su fe en Él. Entonces, no podemos ignorar el hecho que sucede en la cruz, que nos revela la ira de Dios contra el pecado. Y ser un creyente que es consciente de la manera en que Dios juzga el pecado. Ignorar la ira de Dios simplemente sería una ofensa a la cruz y al sufrimiento que está haciendo Cristo allí. Ignorar que Dios se aira contra el pecado es no comprender que Él está sufriendo allí el castigo, pero al mismo tiempo está dando expiación, al mismo tiempo está dando redención, y es necesario sacar todo el extraer de la cruz todo lo que nos está mostrando: la pecaminosidad humana, el severo juicio de Dios sobre el pecado, pero tercero, lo que nos muestra la cruz es el asombroso amor de Dios hacia los pecadores. Y parece paradójico, porque en una cruz uno no espera encontrar amor. Uno espera encontrar amor en otro lugar, en un hogar, ¿no? En una comunidad, en una reunión de otro orden. Uno no espera encontrar amor en la cruz. Quizás no iríamos, si estuviésemos buscando amor, no los iríamos a buscar a la cruz. Pero la cruz nos muestra el asombroso amor de Dios hacia los pecadores. Ese amor se ve allí, en una de las frases que la vamos a estudiar en la semana siguiente, verso 34. Jesús decía, Padre. El Señor en la cruz siempre se refiere a Dios como Padre. La única vez que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, citando Salmo 22. Pero le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Como dije, lo vamos a abordar en las semanas que vienen, pero las palabras de Cristo aquí reflejan el mismo espíritu que Él enseñó en el Sermón del Monte. ¿Se acuerda? Amad a los que los aman. ¿Eso enseñó el Salvador? Amad a sus amigos. ¿Qué enseñó el Salvador? Amad a vuestros enemigos. Haced bien a los que odian. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os maltratan. Y dice, ¿cómo me pides eso? Ahora, ese que pide eso está en la cruz sufriendo y está diciendo, perdónalo, Señor. Entonces, si hay algo que la cruz muestra es el amor de Dios hacia los pecadores. Así como la misma cruz muestra el juicio de Dios hacia los pecadores y la ira de Dios hacia los pecadores y el pecado, también muestra el amor de Dios allí en la cruz hacia aquellos que somos pecadores. Así como debemos aprender, ¿no?, del asombroso amor de Dios hacia nosotros en Cristo, la oración de Cristo por quienes lo maltratan tanto debería darnos esperanza a nosotros y aún incluso al peor de los pecadores. Pablo mismo, ahí en Timoteo, en Primera de Timoteo, si lo quiere anotar, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice, pero palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El amor que se muestra en la cruz hacia los pecadores no es para que apuntemos a otras personas, es para, así como muestra la pecaminosidad del hombre, y es para que tú examines tu propio corazón. Cuando muestra su amor también es para ver que el Señor, a pesar de que tú y yo somos pecadores, Él también nos ama. Y nos muestra su amor sufriendo y cargando nuestro pecado allí en la cruz. Sí, porque tu pecado y mi pecado es lo que llevó a Jesús a la cruz.
Los pecadores somos culpables y Él no nos ofrece ese amor porque nosotros lo merezcamos. Él ofrece ese amor simplemente. Me encantan los peros en la historia, ¿no? Esos giros que da la historia. Y si hay un giro en la historia de la humanidad, es ese pero, cuando Efesios capítulo 2 comienza diciendo que estábamos muertos en delitos y pecados, que éramos hijos de ira, no había otra cosa que desobediencia en nuestra vida, y el verso 4 dice, pero Dios, que rico en amor y con su gran misericordia, con ese gran amor con que nos amó, ¿sabes? Debe haber ese pero también en tu vida, ese pero de reconocer de que sí, yo soy pecador, pero Dios es el que hace la diferencia, no yo. Siempre los verdaderos peros que hacen una diferencia en la historia de las personas son los que Dios hace y no los que nosotros hacemos. Porque nuestros peros, nuestros giros, sí, nos pueden llevar a un lugar diferente, pero no hacen una real transformación. Dijimos, la cruz nos muestra lo pecaminoso del ser humano. La cruz nos muestra la gran ira que tiene Dios sobre el pecado. La cruz también nos muestra el gran amor que tiene Dios hacia los pecadores, ofreciendo perdón. Como dijimos, Él no lo ofrece porque lo merezcamos, sino simplemente por su gran amor y misericordia. Le costó realmente caro, pero es gratuito si realmente lo quieres recibir. Esa es la salvación. A veces decimos la salvación es gratis. No, tuvo un precio, tuvo un costo. La muerte de Cristo ya es la cruz. Pero se ofrece el perdón de manera gratuita. El Señor no pide nada. No dice, bueno, tú refórmate, cambia, haz esto y esto y esto y lo otro para mí, entonces yo te voy a perdonar. El Señor ahí en la cruz está diciendo, perdónalos, Señor. Y se sigue escuchando hasta el día de hoy ese grito ahí en la cruz. Porque sigue ofreciendo perdón a todo aquel que en Él cree. Pero por último, para terminar, los minutos que nos quedan, es que la cruz revela al asombroso Salvador que Dios nos ha dado en Jesucristo. Ahora, si Él tiene que dar un Salvador es porque hay algunos que están perdidos. Es porque todos están perdidos. Entonces Lucas desea que todas las miradas se centren, nosotros no en los detalles, no en los personajes, eso lo vamos a ver en las semanas que vienen, Simón de Cirene, las mujeres que están allí, aún las palabras de Cristo allí, qué significan algunas de ellas. Pero si Lucas tiene una intención, es que nuestra mirada se pueda centrar en la persona de Jesucristo. Es interesante, los títulos de sus enemigos que se estaban burlando, que no creían en Él, el título es el Cristo de Dios, su elegido, ¿no? Este es el Rey de los judíos. Él es el inocente o el justo, que no había hecho nada malo, pero al menos algunos contrastes que podemos notar aquí, que son evidentes al ver a Jesucristo. Porque dijimos, la cruz también nos revela el asombroso Salvador que tenemos en Cristo Jesús. ¿Y cómo es este Salvador? Bueno, es plenamente humano, pero al mismo tiempo es plenamente divino. Como hombre, Jesús está tan débil allí, después de estar la noche en agonía, orando en el huerto de Getsemaní, después de haber sido flagelado, ni siquiera tiene fuerza para cargar su propia cruz, por lo tanto le piden a otro que la lleve, está completamente sin fuerzas, sintió la misma agonía física que están sufriendo los ladrones y probablemente aún más. Sus emociones sintieron el dolor de la burla, del escarnio, de cuando tiene sed, ¿se acuerda qué hacen? Le dan vinagre. Sintió la decepción temerosa estando allí en la cruz y pudiendo ver que solamente está Juan y María y el resto está mirando de lejos. Su alma agonizaba por el juicio que predijo la destrucción de Jerusalén. Como hombre, Jesús confió su alma a Dios al borde de la muerte, como dice allí, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y ese grito desesperante, ¿por qué me has desamparado? Cuando está allí cargando tu pecado y el mío. Sin embargo, el hecho de que está allí sufriendo como hombre
también nos muestra que este hombre no es cualquiera. No es un simple hombre que está colgando en una cruz. Él pudo predecir con precisión el juicio que iba a venir inmediato sobre Jerusalén en unas décadas más. Él era no solamente el hombre, el único hombre inocente y el verdadero ejemplo de lo que es ser un hombre, sino que Él es Dios mismo, el elegido de Dios, el Rey prometido. Y como Dios puede prometer, me encantan las palabras al ladrón allí. De cierto te digo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y eso nos regresa a Génesis 1, ¿verdad? Lo que Él está prometiendo no es, mira, te va a ir mejor que te fue en esta vida. Lo que Él está prometiendo a este hombre es aquello que el ser humano perdió en Génesis capítulo 3. Como Dios pudo prometer salvación a este hombre arrepentido allí en la cruz, concediéndole perdón y seguridad que ese mismo día iba a estar en el paraíso. Como Dios encarnado era verdaderamente inocente de todo mal, pero por eso vemos a este gran Salvador. Si algo nos muestra la cruz es el gran Salvador que tenemos, plenamente hombre, por lo tanto te comprende en todo lo que tú puedes vivir como ser humano, pero también es plenamente Dios, que puede prometer y otorgar salvación desde la cruz. Otro contraste que vemos es que Jesús es inocente y justo, pero aún así Él llevó nuestros pecados. A lo largo de la historia de los juicios y la crucifixión, Lucas nos consigna que Pilato al menos 3 veces dice: este hombre es inocente. ¿Se acuerdan? Lo vimos la semana pasada. El ladrón en la cruz dice lo mismo. El centurión, ahí en verso 47, dice: verdaderamente este era justo. Jesucristo es el justo, es nuestro abogado ante el Padre, es nuestra propiciación por nuestros pecados. Cristo no podría haber sido el salvador de otros si Él hubiese tenido pecados, ¿no? Si hubiese tenido defecto en su carácter, no habría podido ser el cordero aceptable para el sacrificio, ¿no? Pero al ofrecerse a sí mismo, no solamente termina con el sistema anterior, sino que ahora puede purificar una vez y para siempre el pecado de todos aquellos que se acercan por medio de la fe a Él. Entonces vemos que el contraste que hay, y como dice Pedro, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pero no solamente eso, busque un pasaje conmigo, 2 Corintios 8:9. Porque hay otro contraste aquí. Dice, Pablo dice esto ahí en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. 2 Corintios 8:9. Y qué contraste, ¿no? Cuando los soldados están apostando a la última posesión que tiene Cristo allí, ¿no? Sus últimos vestidos, literalmente está siendo despojado de todas sus posesiones, literalmente. Y lo que vemos aquí es que el Señor se despojó de todo para poder, con su pobreza, hacernos realmente ricos a nosotros, y no ricos en términos materiales. Efesios nos dice, Pablo, que en Cristo tenemos toda bendición en los lugares celestiales. Si tú crees que hay algo que te falta, déjame decirte que en la cruz de Cristo y por medio de Cristo, tú realmente puedes tener todo lo que tu alma necesita. Si hay otra cosa que tú crees que le falta, simplemente invento tuyo o mío, nada más. Pero otro contraste más, es que este Jesús está lleno de misericordia, amor y perdón, pero al mismo tiempo Él también es el juez de todo, ¿no? Este que va a juzgar a toda la humanidad es el mismo que está mostrando misericordia, amor, perdón y compasión. ¿No te hace grande al Salvador que está allí? Que el crucificado que está allí, siendo crucificado en soledad, como dice el último pasaje, solo. Hay otro contraste más. Un crucificado sin seguidores,
todos le abandonaron, pero ese es el Rey de todos. Jesús estaba prácticamente solo en la cruz. El Evangelio de Juan relata que simplemente él, el apóstol, y María, la madre, estaban allí a los pies de la cruz, pero los demás estaban en distancia, lejos. Pero el letrero decía una cosa: este es el Rey de los judíos. Pero era una mofa, era una burla de Pilato, ¿no? Para burlarse de los judíos, pero también era una burla hacia Jesús. Pero Lucas quiere que nosotros veamos que Jesús no solo es el Rey de los judíos, sino que es el Rey de todo lo creado. La pregunta es, ¿ese Jesús crucificado es mi Rey? Un Rey lo que tiene es autoridad, soberanía y gobierno. La pregunta, ¿ese Salvador que está allí en la cruz es tu Rey? ¿Es quien gobierna en tu vida? Como dijimos, podemos ver la cruz y pensar en muchas cosas, pero lo que pudimos ver hoy día es que la cruz nos muestra lo terrible del pecado del hombre, tu corazón. Cuando ves a la cruz, puedes ver lo pecaminoso de tu corazón. Cuando te enfrentes allí, piensa en que Él está sufriendo por tu pecado. Cuando veas a la cruz, ver lo terrible del juicio de Dios, porque Dios no tiene por menos al pecado. Dios juzga al pecado. Y Cristo está siendo crucificado allí porque Dios está juzgando tu pecado y mi pecado. Pero por último, ver también que ahí en la cruz hay un Salvador que está ofreciendo amor, perdón, misericordia, mostrando compasión y viendo que es inigualable lo que Él ofrece. Montones de religiones ofrecen un montón de cosas, aún incluso ciertas pseudos cristianismos ofrecen tu mejor vida aquí y ahora. El Evangelio ofrece salvación, porque habla de pecado. Y eso es lo que hablamos de este lugar. Es incómodo y pudiera parecer, pero es la verdad. Es la verdad de Cristo. Y es lo que Él quiere que nosotros veamos al mirar a la cruz. No simplemente lamentarnos, ¿no? Y llorar. Y literalmente, como dice aquí, verso 48. La multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, la NBI lo dice así: entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron de allí golpeándose el pecho. ¿Qué significa eso? Ay, qué doloroso, ¿no? Tanto dolor allí, yo voy a sufrir un poquito para no sentirme tan mal. Hablamos ayer con los jóvenes, ¿no? Lo que hace la culpa. Lo único que sintieron fue culpa de lo que estaba pasando, pero no trae arrepentimiento. Cuando puedes contemplar al verdadero Salvador allí y lo que ofrece, entonces sí, hay esperanza, transformación y una dicha, ¿no? Cuando podemos recibir lo que Cristo realmente está ofreciendo y dejamos que Él haga en nuestra vida aquello que hace por medio de la cruz, ¿no? Hoy día está en la gloria, en los cielos, sentado a la diestra del Padre, ha enviado el Espíritu Santo para que podamos tener guía y dirección en nuestro día a día, pero no pudo llegar allí sino antes por la cruz. Y para nuestra vida también. No podemos tener las bendiciones del Salvador sin antes pasar nosotros también por la cruz de Cristo, viendo allí que tu pecado y mi pecado fue juzgado allí, para que tú y yo no tuviésemos que sufrir la condenación. Ahora, lo que hace la diferencia es nuestra fe en Él. Si has depositado tu fe en Él, entonces sí. Si no, Dios te está dando una oportunidad de que hoy puedas venir y tener salvación, la salvación que Cristo ofrece. Y para aquellos que ya somos creyentes hace tiempo, ver la cruz y no verla simplemente como aquello que está allí y que nos hace recordar que Jesús simplemente murió, sino que nos habla de nuestro propio corazón, nos habla del corazón de Dios, su ira, pero también su amor, misericordia y gracia. Pongámonos en pie y oremos al Señor.